Ayer se produjo un episodio a las 5 de la tarde, nosotros estábamos esperando como si fuera el nacimiento de un bebé, que aparecían los datos del Banco Central respecto al tema de la tasa. ¿Cuánto iba a bajar la tasa? La tasa bajó la tacita, digamos, un poquitito, pero cada uno le da sus interpretaciones. Hay páginas enteras dedicadas hoy en los diarios, decenas de notas de internet respecto a qué significa esos 75 puntos que bajó el Banco Central. Manuel Adorni, que es un economista que, digamos, tiene vinculación, tiene cierto lenguaje popular, porque ayer lo estábamos viendo con Javier Milei acá. Y Milei tiene un retractivo raro. Yo no le entiendo lo que dice, pero la gente lo sigue como si fuera en misa. Acá tiene público que lo espera, habla con él. Tiene fans. Genera mucha pasión, Javier. Mucha pasión. Amigo mío, no, pero ayer era impresionante, te digo, nosotros nos medíamos por el rating, obviamente. Yo no le entendía lo que decía, qué significaba la base, pero digo, bueno, si no, pero mire, se está acostumbrando a hablar cada vez más. cada vez más, pero ayer te juro, cuando empezó con la base, los puntos básicos y todo eso, yo me quería cortar la vena, digamos, se me hace difícil entenderlo, pero la gente lo seguía con mucho interés. Contame vos, Manuel, ¿qué significa esto y hoy dónde estamos parados? Porque el dólar bajó incluso. El dólar bajó, viste, la semana pasada me cargabas. Yo te decía que eras obsesionado por el dólar y... No, yo no estoy obsesionado. Mi única preocupación del dólar, ¿sabés cuál es? Sí, dólar que sube, precio que sube. Bueno, a ver, lo que venía ocurriendo toda esta semana es que con la expectativa de la batería de la expectativa de lo que iba a pasar, sí, de lo que iba a pasar ayer a las 5 de la tarde, bueno, por supuesto que muchas personas y agentes de la economía que tenían pesos se volcaron al dólar en virtud de cubrirse en tal caso si la tasa bajaba lo que esperaba el mercado. La tasa bajó 0,75% y el mercado esperaba que baje cerca de 2%. Sí. Por lo tanto, una reducción de tasa más baja es que significa que queda una tasa más alta en el mercado, lo que significa en tal caso que va a seguir conveniendo invertir en pesos y no en dólares, por lo cual era razonable que a partir de hoy el dólar empiece a estabilizarse en algún valor un poco más bajo, no demasiado bajo porque el gobierno está cómodo con este dólar a 19, 18.85 que cerró hoy. Pero bueno, esto significa que el mercado se equivocó, al menos hasta ayer a las 5 de la tarde, que esperaba una reducción más drástica de la tasa, se equivocó. Y Federico Sturzenegger, digamos que tuvo una decisión salomónica que me parece que dentro de la credibilidad que había perdido el 28 de diciembre, estuvo bien la decisión. Sí. Ni bajó la cantidad de puntos que pretendía el gobierno con esta fantasía de bajás la tasa y de repente reactivás la economía del país, ni tampoco se puso en una posición o en una postura inflexible de no mover la tasa. Digamos que hace lo que hace el gobierno, ¿no? Este gradualismo que llegó a todos los sectores del gobierno, aparentemente incluso el Banco Central también. Pero independientemente de esto, hay otros datos que van en paralelo. Ayer se conoció la inflación del Congreso, o sea, la inflación de las consultoras, y da en el 2017 24.6 y 3.1 para diciembre. Con lo cual, digamos, es una cifra terrible. E inesperada, porque a mitad de año nadie esperaba que en diciembre... Nadie esperaba terminar diciembre con ese nivel de inflación. Pero lo que viene enero, febrero, marzo es peor todavía, digamos, porque vienen los aumentos de tarifas. Bueno, tengo que entender que los aumentos de tarifas, que ya todo el mundo conocemos cuáles van a ser o conocemos los nuevos escalones, se supone que lo tuvieron en cuenta cuando hicieron la meta de inflación, digamos. Tengo que suponer que todo va a ir en línea teniendo en cuenta esas variables. Claramente que todos esperamos que la inflación este año esté bastante por encima de esta meta del 15% y todos ya hablamos de una meta una meta real, de lo que va a terminar siendo a diciembre del 20%. Ahora, marzo, abril y mayo paritarias. Sí. Guarda con eso y vamos a ver cómo le va al gobierno en esta negociación, porque la economía va a ir en torno a esas paritarias, digamos. Si el gobierno logra este famoso 15% sin cláusula gatillo, y probablemente las posibilidades de tener una inflación más en torno al 16 o 17% sea más realista. Pero es imposible que no tenga cláusula gatillo. Bueno, vamos a ver. Porque nadie le va a creer que va a ser del 15. No, pero el gobierno todavía tiene algunos as en la manga o pequeños tecnicismos, como por ejemplo la posibilidad de reabrir paritarias en octubre o en noviembre si la inflación supera cierto grado.
Veremos también cómo es la negociación y la inteligencia de Triaque y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora pregunto, digo, porque aparecen los datos de la inflación, aparece, digamos, los precios subieron en estas 2 semanas, cuando empezó la inquietud con el dólar, los precios se movieron, subieron los diarios, subieron las revistas, subieron los cigarrillos, subió el peaje, se subió todo, digamos, elementos de vivir cotidiano. Lo que digo es, eso no baja. A ver, Eso ya está, en se principio instaló. la inflación de diciembre, la oficial la vamos a conocer mañana y seguramente el INDEC redondee el número anual en un 24%, vamos a andar más o menos O sea, va a ese, poner 2.9, en digamos. ese rango. Veremos qué pasa mañana, pero en principio la lógica sería que el INDEC haga eso. En diciembre, gran parte de la inflación la tuviste por aumento de los precios regulados, Sí. esto que maneja el gobierno medio a dedo, ¿no? El tema de las tarifas, del transporte. Acá lo que te dijo ayer el Banco Central, no moviendo la tasa, y guarda que hay mucha confusión. Ayer no se renovaron LEVAX. Sí. Las El LEVAX martes se renuevan el martes martes que viene, porque escuché por muchos medios que dijeron que ayer se renovaban LEVAX. Las LEVAX se renuevan el martes que viene, que va a ser la verdadera apuesta Sí. del Banco Central, porque ahí se renuevan 400.000 millones de pesos que el Banco Central sabrá qué tasa poner en virtud de que se vayan esos pesos al dólar o a la inflación. O sea que la realidad la vamos a ver a partir del martes que viene. Ahora, con lo que pasó ayer, que el Banco Central bajó marginalmente la tasa, lo que te está diciendo el Banco Central es, a pesar de mi nueva meta de inflación, miren que voy a seguir muy atento a lo que pase con los precios y en tal caso, si tengo que mantener la tasa o subirla, lo voy a hacer porque mi misión en este mundo es hoy controlar la inflación. Así que, en definitiva, para el mercado fue si se quiere, una buena señal. Cuando vos decís controlar la inflación es no estimular el consumo. No, a ver, controlar la inflación Pero simplemente porque haya el peso. gobierno tiene una preocupación que es aumentar el nivel de actividad también. Lo manifestaron, digamos, vamos a subir la meta de inflación porque queremos aumentar el nivel de actividad. A ver, en general, el que quiere hacer una inversión productiva, Sí. en términos generales, no la deja de hacer porque la LEVAC le dé medio punto o un punto más de tasa. El que quiere invertir en el sector productivo o en la economía real, se fija en otras variables, en cuestiones impositivas, de salario, de conflictividad laboral, otras variables que nada tienen que ver con la tasa. Sí. Claramente que la bicicleta financiera sigue, claramente que muchos van a seguir con esto de comprar o de tener pesos, invertirlos en las LEVAX y seguir con la fiesta financiera, pero bueno, con los riesgos, por supuesto, de lo que pasaron estos últimos 15 días, que es que te suba el dólar y que te absorba toda la ganancia de la bicicleta, ¿no? Y que te suban los precios. Sí, a ver, los precios no están solo relacionados con el valor del dólar. No empecemos a discutir. Si el valor del dólar... No solo solo, es un elemento más. Es cierto, si yo te agarro Argentina, la historia de Argentina, vos devaluás un 10% y tenés un aumento de precios del 5% en el mediano plazo. Cuando en Brasil devaluás, por ejemplo, un 10% y el aumento de precios es un 1%. Sí. Claramente que Argentina está mucho más atada al dólar por un montón de razones, entre ellas la parte psicológica, como puede ser tu caso, ¿no? Que estás aterrado de que de un movimiento del dólar indefectiblemente se vaya a precios. Ahora digo, si eso pasa es porque la política monetaria funciona mal y no necesariamente por la única razón de que la variable dólar se mueve. Sí. Está bien, pero digamos... No te convenzo, no logro convencer. No me convence nada. Dice que sube el dólar y suben los precios. Pero es real eso. Y es real. Es real, es real. Por Es traslado. cierto, debo reconocer que él dice que no sube, si sube 10 no sube 10, sube 5 en una de esas. Claro. Yo tengo mi duda, que Pero yo sube creo cuando que hay baja el dólar. productos que en la Argentina son directamente relacionados con el dólar. Sí. ¿Sabes qué producto? Por ejemplo, de canasta básica, galletitas. Bueno, Leche. autos. Hay un Pero, montón de esos rubros ya que son de, dependen. digamos, consumos suntuarios. Yo estoy hablando de consumos básicos. Fideos, galletitas, pan. Son cosas que, vos no decís, ¿por qué están en dólares? Porque te lo ponen en dólares. Porque el trigo obviamente se exporta. Supongo que debe tener que ver con eso, pero es muy impresionante porque hay productos que tienen que ver. La carne no sube en proporción a veces al dólar y sin embargo se exporta carne, qué sé yo, pero es raro eso. Pero hay productos que yo los tengo totalmente chequeados. Vos devaluás 3%, la galletita suben 3%. Sí, no es tan directa la proporción, no es tan directa, rápido. pero así. Sí Mirá, es cierto. una sí vez es tuve una cierto. charla con el presidente sobre el tema y tenía razón yo finalmente, porque él decía, No me cabe en duda. no, te digo en serio, pero digo, es como si fuera valor dólar. Si vos tenés un paquete de chocolina que vale
19.30, mañana el dólar vale 19.60, va a costar 19.60 la chocolina. Es así. Sí, o las revistas pasa lo mismo. Suponiendo por un instante que pase lo que vos decís, Sí. que no es así, pero suponiendo que pase en tal caso ese efecto no es inmediato, digo, Sí. vos podrás tener un efecto de lo que pasó con el dólar, de un dólar a 19, primero que ya había mucha cobertura y muchos ya te habían levantado los precios por miedo a lo que pase en el futuro. O sea que en definitiva si hay un aumento no va a ser por el dólar, sino va a ser por cobertura de riesgo. El otro día vi una revista argentina, conocida, que cada día vende menos obviamente, $4.40. No existe revista en el mundo de $4.40. Está bien, pero si vos tenés un peso en el bolsillo y gente por tenés eso no miedo, compra salís la a comprar revista. dólares. Obviamente porque es no lo vas a que comp- hacen los argentinos. Entonces, siempre la cobertura argentina va a estar en dólares. Pero el efecto que vos decís que ocurre por un problema con la política monetaria, no por movimientos en el precio del dólar, porque el dólar se mueve en el mundo y el mundo no tiene inflación. Entonces, Claro. el problema lo tenemos puertas Sí, sí, adentro sí, y sí, no sí. necesariamente porque seamos unos locos por el dólar o que cambia el tipo o se modifica el tipo de cambio e indefectiblemente se traslada a precio. Ahora, lo que te voy a preguntar es catalogado en el terreno de las boludeces, pero te lo pregunto. ¿Por qué la Argentina tiene inflación? Bueno, Argentina tiene inflación ¿Por desde el hace déficit unos... fiscal o porque tiene inflación? Porque tiene inflación. Bueno, la inflación en principio tiene una historia relativamente corta en Argentina. La inflación existe desde mitad de la década del 40. Digamos, vino junto con el peronismo en la Argentina la inflación. Desde que yo nací hubo inflación. Y nací pasado de los 40, toda la pero... vida hubo Inflación en índices que puedan preocupar o que sean anormales existe desde el año 45, 44. Lo que te ocurre cuando tenés déficit fiscal, que de los últimos 60 años, 56 tuvimos déficit fiscal, es indefectiblemente que necesitas financiarlo. Y lo financiás de dos maneras, o endeudándote afuera o agarrando la maquinita. Sí. Cuando vos agarrás la maquinita y la economía o los agentes económicos se dan cuenta que hay más pesos en la calle y que esos pesos van a valer menos, porque hay más cantidad para los mismos bienes, lo que te ocurre con el tiempo es que suben los precios. Entonces, si vos tuviste déficit fiscal de los últimos 60 años, 56, claramente la política fiscal ha llevado a hoy Duchovne, Caputo y en tal caso Peña manejándolos, son el principal problema que hoy tiene que resolver la Argentina porque con el Banco Central solo no alcanza en este combate por los precios. O sea que Sturzenegger está solo en ese... En lucha contra la inflación, claro, hace las cosas bien con las pocas herramientas que tiene desde la pata monetaria que es el Banco Central, mientras que tenemos un Estado grande, bobo, que no te da nada y que encima no lo podemos pagar porque por año nos faltan 600.000 millones de pesos para cubrirlo, que parte se lo piden al Central con la maquinita y parte salen al exterior a endeudarse. Manuel, un placer tenerte acá. Gracias a vos, Chicho, por la invitación, Te vamos a como traer siempre. siempre en vez de Milei, porque Milei habla más No, difícil. pobre No, que me va a matar, Milei. No me va a matar nada.